¿Qué pasa, más fanáticos? Hoy tengo comparativa entre el One M8 de HTC y el Note 3 Neo de Samsung. Vamos a verlo. El Note 3 Neo tiene unas medidas de 14,8 centímetros de alto, 7,7 centímetros de ancho y 8,6 milímetros de grosor. Todo ello en 162 gramos. El HTC One M8 tiene unas medidas de 14,6 centímetros de alto, 7 centímetros de ancho y 9,3 milímetros de grosor. Todo ello en 160 gramos. Ya tenemos los terminales sobre la mesa y como veis, en cuanto a tamaño, son más o menos igual de altos, a pesar de que el One M8 tiene una pantalla un poquito más pequeña. En cuanto a anchura, ya veis que el Note 3 es más ancho que el One. Para empezar, en el Note 3 nos encontramos con el auricular, sensores y cámara a la derecha, y abajo tenemos tres botones, uno físico de home y dos táctiles de retroceso y de menú. En el caso del One M8 nos encontramos con el altavoz, auricular, un LED de notificaciones y tenemos sensores y cámara a la derecha. En el Samsung no lo he dicho, pero también tenemos un LED de notificaciones, como veis. Abajo tenemos un segundo altavoz y los botones alojados en la pantalla. Parte superior nos encontramos en el One M8 con el botón de apagado y encendido y el puerto infrarrojo. En el caso del Note 3 tenemos el puerto infrarrojo, micrófono de cancelación y entrada para auriculares. Lado izquierdo nos encontramos con la bandejita para micro SD, micro SIM, que en este caso es nano SIM en el M8, y en el Note 3 nos encontramos con los botones de volumen. Parte de abajo tenemos la entrada micro USB en los dos, el puerto para auriculares en el caso del M8 y en el Note nos encontramos con el micrófono, el altavoz y el S Pen. Y bueno, por último en el lado derecho nos encontramos con la bandejita para micro SD en el M8, los botones de volumen y en el Note 3 tenemos el botón de apagado y encendido. Parte trasera nos encontramos con la cámara principal en los dos, un flash LED en el caso del Samsung, doble flash LED a la izquierda en el caso del HTC y aparte en este nos encontramos con una segunda cámara de apoyo. En cuanto a materiales, el Samsung, como todos sabéis, es plástico, un plástico con imitación a piel, y en el HTC nos encontramos con aluminio. El Note 3 Neo tiene una pantalla Super AMOLED de 5,5 pulgadas HD y una densidad de 265 píxeles por pulgada. Un procesador Exynos Exacore a 1,7 GHz y 2 GB de RAM, una memoria interna de 16 GB ampliable mediante microSD, una cámara delantera de 2 megapíxeles y trasera de 8 megapíxeles y una batería de 3100 mAh. El HTC One M8 tiene una pantalla LCD3 Full HD y una densidad de 440 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,3 GHz y 2 GB de RAM, una memoria interna de 16 o 32 GB ampliable mediante microSD, una cámara delantera de 5 megapíxeles y trasera de 4 megapíxeles con tecnología ultrapíxel y una batería de 2600 mAh. Os dejo con un vídeo. Primero el sonido saldrá por el Neo. Oh, that's hot. The one we want. Oh, this is unbelievable. Yeah, I know. It's a little strange. Yeah. Frank? Tomorrow morning. $dollars out of your account and deposit to account number 89. Slow down. What am I, a stenographer? $1 million? It's just not gonna happen. What do you mean? Should I get it? Do you want me to get it? Maybe you should get it. I'll get it. I'm getting it. I'm afraid Mr. Dawson isn't here right now. This Melanie with the big... The woman want to hang up the phone on us. Empezamos con el rendimiento y nada, comentaros que en ambos está corriendo Android 4.4.2, en ambos tenemos capa de personalización, como todos sabéis en el Samsung se llama TouchWiz y en el HTC One M8 se llama Sense, va por su versión 6. Ahora sí, vamos con la navegación. Bueno, empezamos a navegar, vamos a The Verge. Ahí tenemos que carga prácticamente igual.
Carga el Note 3 y el M8. Esta vez ha sido el M8, un poquito antes. M8, Note 3 Neo. Esta vez el Note 3 Neo y el M8. Vamos a YouTube. Empezamos con este tráiler mismo. M8. Un poquito antes el Neo. Publicidad. M8. Note 3. Note 3. Abrimos unos juegos. Empezamos con el Wii Blood. Carga el Neo y el M8. Ya veis que el Neo en este juego es rapidísimo. La verdad que en todas las comparaciones que he hecho el Neo siempre ha sido el primero cargando este juego. Empezamos una partida. Carga el Neo y el M8. Vamos al Model Combat 4. Ahí tenemos el M8, parece que es un poquito más rápido. Empezamos una partida. Ha cargado el M8 y el Neo. Por último vamos al Vector. Ha cargado un poquito antes el M8. Empezamos una partida. Ha sido más rápido el Neo. Turno para la cámara y bueno, en el Note 3 nos encontramos con una cámara de 8 megapíxeles, un flash, y en el One M8 tenemos una cámara de 4 ultrapíxeles, doble flash y una segunda cámara de apoyo. Os dejo las fotos. Vamos con las conclusiones y bueno, como siempre empezamos con el diseño y los materiales. Personalmente en los dos aspectos me quedaría con el M8, me gusta más su diseño, altavoces frontales y demás. No dejo de decir que el Note 3 Neo es un terminal bonito, pero ya os digo que me parece muy continuista y la verdad que el M8 me parece algo más innovador, aunque es un diseño muy parecido al M7 del año pasado, la verdad que me gusta más. Hay que apuntar también que en cuanto a materiales da sensación de más calidad que el Note 3 Neo, plástico y aluminio, ya sabéis. En cuanto a pantalla me quedaría con el M8, me gusta más cómo reproduce los blancos, se ve mejor al sol, aunque el Neo hay que reconocer que se ve bastante bien también,
pero los blancos, que siempre me decanto por esto, los reproduce mejor el M8, por eso es el motivo que me quedo con este terminal. En cuanto a rendimiento, ya he visto que en navegación y YouTube muy igualados, en la apertura de juegos también están bastante igualados, y he de decir que me ha sorprendido, no deja de sorprenderme cómo rinde el procesador del Note 3 Neo. Abre los juegos con mucha facilidad, muy rápido, y ya he visto que incluso antes que el M8 en algunos casos, como puede ser a la hora de abrir el Will Blood. En cuanto a cámara, nada, las dos cámaras me gustan mucho. Si tuviese que quedarme con alguna sería con la del M8. Y bueno, por último en autonomía, aquí ganaría el Note 3 Neo. Posiblemente le saco 1 hora más de pantalla que al M8. No quiere decir que sea mala la autonomía del M8, ni mucho menos, una duración de pantalla de unas 6 horas, siempre con wifi, eso sí, y en el Note 3 Neo tengo unas 7 horas más o menos, lo cual está muy bien en ambos casos. Así que nada, hasta aquí la comparativa y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.